Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de etimologías. Hoy día vamos a revisar los principales étimos que inician con la letra L. Acompáñenme entonces. Recuerden que también vamos a ver temitas de cultura general. Empecemos. Lac, lactis, lactos, lactu y derivados. Ya, recuerden, muchachos, que se puede modificar la última letra y se originan diferentes palabras derivadas, No se olviden. Lactis, muchachos, significa leche. Ahora, si bien es cierto, profesor, me parece conocido, ya leche lo he estudiado. Galacto también significa leche, ¿ya? Al igual que lacto. Ambos significan leche. Son étimos similares. En el razonamiento verbal, galacto, lacto es leche, ¿no? Pero sin embargo, cuando vamos ya a la definición semántica, a la definición estricta en el tecnolecto de la biología, hay diferencia que vamos a verlo en unos momentos. Revisemos entonces, jóvenes, algunos ejemplos importantes. Profesor, ¿qué cosa será la lactosa? Yo he escuchado que la leche, el queso, la mantequilla y el yogur tienen lactosa. Por ahí escuché que un familiar, cada vez que toma leche, sufre de diarrea. Toma leche, diarrea, gases, leche, diarrea, gases. Y yo por ahí leí que eso se llama intolerancia a la lactosa. Profesor, entonces dígame, ¿qué cosa es la lactosa? Ahora le explicamos, muchachos. Osa significa, jóvenes, carbohidrato. Osa es carbohidrato. Profesor, ¿qué son los carbohidratos? Sinónimo, azúcares. Sinónimo, sacáridos. Carbohidrato o azúcar. ¿Ya? Eso es una osa. Lacto es leche. Entonces, profesor, ¿qué es la lactosa? Atención. La lactosa es un carbohidrato, un azúcar que se encuentra presente en la leche y productos derivados, como el queso, el yogur, la mantequilla, etcétera, ¿no? El azúcar de leche, muchachos, el azúcar presente en la leche es la lactosa. No se olviden, lactosa. Y profesor, la galactosa. A ver, una pequeña revisión, jóvenes, de la biología, pero rapidito nada más, ya miren. Si yo junto la galactosa, lo uno con la glucosa. ¿Qué son, profesor, la galactosa y la glucosa? Son, jóvenes, dos monosacáridos, cada uno de ellos. Si yo los uno, así con un enlace medio atravesadito, miren así, si yo los uno a ambos, formo a la lactosa. Después estamos revisando acá algunos temitas. Muchos confunden los jóvenes galactosa con lactosa. La lactosa con L es un disacárido. Es la unión de una galactosa más una glucosa. Mientras que la galactosa, vean ustedes acá, es un componente de la lactosa. O sea, la galactosa es un monosacárido y la lactosa es un disacárido. Y así vamos entonces a lo estricto, no es lo mismo. La galactosa está metida dentro de la lactosa. Ambas obviamente están en la leche. Ahora yo les pregunto, ¿qué creen que encontramos en la leche? En la leche, muchachos, encontramos el disacárido. Esta lactosa se encuentra presente en la leche. O sea, en la leche lo que encontramos es grupito de 2. De 2, de 2, de 2, de 2, de 2, de 2, de 2. Eso es un disacárido. No encontramos en la leche la galactosa solita. La galactosa solita no encontramos. Cuando tú consumes la leche, entra esta lactosa, ¿ya? Entra la lactosa, o sea, el disacárido entra de la leche, entra y en tu intestino se desdobla, se rompe a glucosa y a galactosa. Y así, estando libre de la glucosa y la galactosa, se absorben y pasan a tu organismo, pasan a tu sangre. Así es, muchachos, entonces la historia, ¿eh? Por eso si nos preguntan, profesor, ¿quién se encuentra en la leche? Aquí encontramos la lactosa. Este es el azúcar de leche. El azúcar de leche es la lactosa, no es la galactosa. Profesor, pero la galactosa está metida ahí. Sí, pero no se encuentra libre. En otras palabras, la galactosa no se encuentra libre en la naturaleza. Si tú quieres obtenerla, lo puedes hacer a partir de la leche, pero tienes que romper el disacárido. ¿Qué pasa, profesor, si yo no tengo enzimas? ¿Qué son las enzimas? Catalizadores que rompen enlaces por lo común. ¿Qué pasa si yo no tengo enzimas que rompan el enlace? Si yo consumo la lactosa, en mi intestino no se rompe. Si no se rompe, no se absorbe. Y si no se absorbe, se queda en el intestino. Pasa al grueso, jala agua por ósmosis y produce diarrea. ¿Ya? Entonces, ese es un poco
una aclaración desde el punto de vista ya de tecnolectos. Porque recuerden ustedes que la etimología sugiere, la etimología es un empujoncito a entender la palabra, pero después existen definiciones que refuerzan la etimología, hay definiciones que contradicen la etimología y hay definiciones que complementan la etimología. No por eso vamos a dejar de estudiar la etimología. La etimología es importante en todo momento cuando estudiamos nosotros en cualquier tecnolecto. Lactívoro, facilito, boros. Ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? El sufijo boros, muchachos, significa comer. Boros es comer, igual que fago, ¿no? Comer. Carnívoro, granívoro, herbívoro, comer. O que se alimenta. Obviamente la leche no se come, se toma, ¿no? Profesor, la leche no se toma así, ya, pero hay que darle forma a la palabra, ¿no? Entonces, lactívoro es aquel que se alimenta de leche. Lactívoro es aquel, muchachos, entonces, que se alimenta de leche. Hay que darle forma también, jóvenes, ¿ya? Profesor, ¿qué es un lactómetro? Metro, medición. No se lo olviden. Metro, medición, medida. ¿Ya? Metro es medida o medición. Profesor, entonces, ¿qué será un lactómetro? Es un aparatito que ustedes observan acá que sirve para medir la densidad de la leche. A veces los que venden leche, bueno, anteriormente la leche se vendía en baldes. El señor iba de casa en casa vendiendo leche. La leche normalmente tiene agua. La leche tiene agua. O sea, es blanca, pero un porcentaje es agua. Entonces, lo que pasa es que ese señor que vendía leche, como no había un control estricto, le echaba agua para aumentar el volumen de leche. Y tú lo ves leche un poquito media, pues aguadita, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para saber si la leche ha sido mezclada con agua? Y al final, pues, me están estafando, ¿no? Para eso existe justamente un aparatito que se llama lactómetro, donde mide la densidad de la leche, la composición, los componentes y sobre todo el porcentaje de agua que hay en su composición, ¿ya? Y no te dejes engañar. Y así hay muchas palabras derivadas del lacto, muchachos. Una, por ejemplo, muy conocida, y ustedes deben haber escuchado, la famosa Vía Láctea. Nosotros pertenecemos a la galaxia de la Vía Láctea. Ahí está nuestro sistema planetario solar. ¿Ves acá o no? Ahí está nuestro sistema solar. Somos parte de esta vía que tiene forma de un espiral, así, llamada la Vía Láctea. Profesor, ¿y por qué le pusieron Vía Láctea? ¿No? Vía Láctea. Los antiguos griegos le pusieron Vía Láctea porque al observar las estrellas se veía como un camino, ¿ves o no? Un camino de leche. Vía, jóvenes, vía es camino, ya tú lo sabes, ¿no? La vía. Vía es un camino. Le pusieron entonces Vía Láctea porque se parecía, miren, a un camino de leche derramada, ¿ves o no? Es como si alguien hubiera dejado leche derramada en el camino, ¿ves o no? Miren, en forma espiral decía así, ¿no? Alguien hubiera dejado leche derramada en el camino. Ese color blanquecino, la verdad, corresponde a muchas estrellas que hay ahí, ¿no? La Vía Láctea, ¿no? Entonces, le decía, los griegos pensaban que se debía a que esa leche era derramada por una diosa. Venía de la mama o del pezón de una diosa, de la diosa Hera. O sea, de la diosa. Entonces, lo que pasa es que esa es la leche derramada de los pezones de la diosa Hera, o llamada también la diosa Juno. Miren las creencias que habían antes, ¿ah? Y así lo estudiaban, y así lo comentaban, divulgaban el conocimiento, transmitían de generación a otra, ¿no? Y entonces, ese es el origen de este nombre, ¿no? Son orígenes un poco curiosos. Bien, continuamos entonces con la letra L. Pasemos ahora al siguiente. Lacus. Lacus o limno. Lacus significa, muchachos, lago. Ahora, no solamente lago. Profesor, ¿qué es un lago? Lago es un depósito de agua donde el agua tiene flujo lento o simplemente el agua no fluye. Bien, entonces, no solamente lago, lagunas, lagunas o cualquier depósito de agua estancada. Charcos, por ejemplo, también. Por ejemplo, la limnología que nos vemos acá, estudia los lagos, lagunas, charcos. Entonces, bien, lacus se refiere al lago. Lacus se refiere al lago. Y viene, por ejemplo, lacustre, lacunario y muchos derivados. Recuerden, jóvenes, que existen sufijos derivativos, que eso pues son un montón a partir de una raíz, ¿no? Nosotros estamos estudiando sobre todo los sufijos que originen nuevas palabras, no derivación de una palabra inicial. Por ejemplo, entonces, bueno, lacustre es relativo a los lagos. ¿Qué es un lacunario?
¿Ya qué es un lacunario? Ahí tenemos un techo, miren, fabricado con vigas. Entonces, en la antigüedad, lacunarios se les decía a los huecos dejados por las vigas en los techos, donde se usaban justamente para la construcción. Esos huecos le llamaban lacunarios, viene de laguna. Ahora bien, si tú de repente haces memoria, haces cierta memoria, alguna vez debes haber escuchado decir, ¿no? Ese señor tiene lagunas mentales, lagunas. Y lagunas también significa huecos. Tiene lagunas mentales, tiene huecos sin cubrir. Por eso que a esos huecos también le llaman lacunario, lacunario. Entonces, ya luego con el tiempo se van modificando las definiciones y se van adaptando a un contexto distinto, ¿no? Pero ese es el origen inicial. Levos, muchachos. Se escribe la evos, pero es levos, se pronuncia levos. Esto deben recordar siempre. Mi derecha, mi izquierda. Derecha, izquierda. Dextro, derecha. Dextro, derecha. Levo, izquierda. Levo, izquierda. Derecha, izquierda. Dextro, levo. Dextro, levo. Dextrocardia, corazón rotado a la derecha, por ejemplo, ¿no? Dextro, derecha. El levo es izquierda. Levógiro es una propiedad que tienen algunos compuestos químicos de girar a la izquierda, la luz polarizada, cuando son atravesados por esta. Girar a la izquierda. Levo, no se olviden. Bien, continuamos. Este étimo ya como que lo hemos revisado en capítulos anteriores, ¿no? Lalo, Lali o Lalia. Lalo, Lalos, muchachos. A ver, recordemos, ya lo hemos revisado, pero igual, no hay problema. Podemos seguir conversando al respecto, ¿no? Lalos, muchachos, es hablar, conversar, charlar. Lalos, ¿ya? Lalo, por ejemplo, tenemos ahí uno que habla. Lalomanía. Lalomanía, el impulso obsesivo de hablar, que a veces se considera incluso hasta patológico, ¿no? Lalomanía. Profesor, ¿qué significará alalia? A ausencia, no puedes hablar por algún problema. La incapacidad de poder hablar. En España, por ejemplo, veneran mucho a una santa llamada la Santa Eulalia. Profesor, tengo a mi abuelita que se llama Eulalia. ¿Qué significa, muchachos? Recordemos Eulalia. Hay también toda una historia de los nombres, ¿no? Todo un capítulo, ¿no? Eu significa jóvenes bien o bueno o normal. Lalos, hablar. Eulalia entonces significa bien hablada, una persona, digamos, que se expresa de forma adecuada, ¿no? Eulalia, ese es el origen etimológico de este nombre, ¿no? Profesor, yo escuché hablar de las dislalias. Dislalias, háganme recordar. Muy bien. A ver, ¿qué significa, jóvenes, el étimo dis? Dis es, jóvenes, alteración o sinónimo anormalidad. Alteración o anormalidad. Por ejemplo, tengo problema en tragar. Me duele, me incomoda. Disfagia. Disfagia. Tengo problemas en medir la distancia. Dismetría. Tengo problemas en articular las palabras. Disartria. En articular. Dislalia es un problema en el hablar. Dislalia. Ahí tenemos ejemplos, ¿no? Lo que dice este niño, en lugar de decir perro, dice el pedo. En lugar de decir el gato, dice el dato. Entonces, la dislalia se presenta comúnmente en los niños. Y el origen de la dislalia no es un origen en el cerebro, que haya nacido de repente con una lesión cerebral. El origen comúnmente es a nivel de aparato fonador. Tienen el frenillo de repente muy corto, la lengua muy ancha, que no les permite hablar, a veces la cavidad oral muy reducida, la lengua partida, a veces nacen, digamos, con ciertas variantes o anomalías. Entonces, eso son las dislalias. Profesor, pero yo recuerdo que también hablar tenía otro étimo. A ver, te doy 3 segundos para que recuerdes. Ya lo hemos visto, estamos en la letra L, hacia atrás. Un étimo que también significa hablar. De tal forma que también existe otro étimo que es derivado que significa incapacidad de hablar. ¿Cuál es? A ver, joven, recuérdalo. Empieza, te adelanto, con la letra F. Empieza con la letra F. A ver, mientras va recordando, yo lo escribo por acá. Empieza con la letra F. Lalos, que es hablar, es muy similar a fascia, muchachos. Fascia, con S. Fascia. Lo hemos visto. Es muy similar a fascia. Afasia, que es hablar. Por ejemplo, afasia. ¿Se acuerdan? Afasia de expresión. Afasia. No puedo hablar. Afasia. Dislalia.
no puedo hablar. O alalia, perdón. Alalia, no puedo hablar. Afasia, no puedo hablar. Dislalia, dificultad para hablar. Dislalia. Disfasia, dificultad para hablar. Pero, ¿y entonces cuál es la diferencia? Por eso le decía, en verbal, por lo común, en el curso de verbal o del lenguaje, los alumnos ven la definición general. Y entonces, para esa definición general, disfasia será igual a dislalia. O afasia será igual a alalia. Pero si vamos ya al lenguaje de la neurobiología, hay diferencia entre dislalia y disfagia. Miren, cuando nosotros queremos acordarnos de dislalia, lo rezo mejor, ¿ya? Nunca te olvides de este dibujito de los niños. Dislalia, con la letra L, dislalia. Y hay niños así que hablan, ¿no? La lengua muy pegada al paladar. Dislalia. Entonces, la dislalia, por lo común, es frecuente en los niños. Y es de nacimiento, o sea, se da en los primeros años de vida. Y la causa es sobre todo, como les decía, en el aparato fonador. Lengua, paladar, frenillo. A eso le llaman origen periférico, porque el otro es central. Central es el cerebro, ¿no? Y es más frecuente en los niños, ¿no? Mientras que la disfasia se da más en personas mayores, personas adultas, que ya han hablado normalmente al nacer y los primeros años de vida. Pero por algún motivo de origen central del cerebro, no pueden hablar o tienen dificultad para hablar. Dis es dificultad para hablar y A significaría ausencia, ¿no? Por ejemplo, un señor que tiene un derrame cerebral, ¿ya? O sea, una hemorragia en el cerebro. En el cerebro tenemos nosotros áreas importantes para hablar. El área de Broca y el área de Wernicke, o Wernicke, para comprender. Y Broca para expresar. Lóbulo frontal, lóbulo temporal. Si hay alguna lesión en esos lóbulos de origen central, generalmente tumores, generalmente golpes, generalmente hemorragias, isquemias, falta de sangre, de oxígeno, esas zonas se lesionan y entonces la persona adulta de unos 25 o 30 años tiene dificultad para hablar, dificultad para entender. Y eso se llama disfasia. Disfasia. Entonces, en este periodo de resumen, obviamente hay más diferencia, pero por lo menos vemos como cultura general que hay cierta diferencia entre ambos étimos. Porque recuerden que también estas sesiones aprovechamos nosotros para nutrirnos de cierta cultura general. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, dice, miren, las mujeres hablan 3 veces más que los hombres. Esto se llama, muchachos, la alomanía. Hablan y hablan y hablan y no dejan de hablar, ¿no? Ellas son capaces de decir hasta 20,000 palabras al día. ¿Se imaginan, muchachos? 20,000. Mientras que nosotros los varones solo 7,000. Y esto es, algunos nosotros solamente 10 palabras todo el día es suficiente, ¿no? Ya ellas padecen de la alomanía. La alomanía. Bien, continuamos. Este étimo también es conocido, ¿eh? Y muy preguntado, muy aplicado. Láparo. Láparo, jóvenes, significa cavidad abdominal. Profesor, ¿y qué es el abdomen? El abdomen es la región ubicada por debajo del músculo diafragma, que contiene las vísceras generalmente o comúnmente digestivas, ¿no? También de otros sistemas. Pero lo que ustedes ven acá, esto es el abdomen. El abdomen y lo que está dentro, obviamente, es la cavidad abdominal. A ver, vamos a ver algunas palabras derivadas. Laparoscopía. ¿Ya? Laparoscopía. Láparo es abdomen. Muy bien. Profesor, hágame recordar, a las alturas tiene que ser experto. ¿Qué significa el sufijo scopía? A ver si recuerdan. A ver, ejemplos. Microscopía, colposcopía, cistoscopía. Un montón de copía, ¿no? Scopía, muchachos, significa observar, que es diferente a mirar, ¿eh? Mirar, tú puedes mirar estando conversando con otra persona, ¿no? Pero observar es ser más analítico, más que usar la vista. Entonces, oscopía es mirar, pero de forma analítica. En resumen, oscopía es examinar. Examinar. En la microscopía o mediante la microscopía, yo examino, veo con detenimiento las células. Recuerden que observar no es igual que mirar. Mirar solamente es usar el sentido de la vista. Y tú puedes mirar y estar pensando otra cosa, ¿no? Oye, ¿qué pasará? Y está mirando. Tú puedes estar conversando con una persona y ves que un carro pasó. Así de reojo, ¿no? Y se preguntan, ¿ese carro quién lo conducía? ¿Un varón o una mujer?
¿Y era un taxi o era un carro particular? Ah, no, no lo vi, solamente, perdón, no lo observé, solamente lo miré nada más. Pero observar es detenerse, ver detalles, usar también otros sentidos. ¿Ya? Entonces, en este caso, oscopía es observación analítica, sinónimo examinar. Se usa mucho en la ciencia, en la rama de la salud. Entonces, la laparoscopía, como ustedes ven acá, este es un abdomen, por abajo están sus piernas, por acá está su cabeza. Es una técnica donde la persona primero le colocan, le hacen un huequito y inflan su abdomen con un gas, con CO2, lo inflan. ¿Para qué? Para que haya una cámara donde uno pueda desplazarse, mover los aparatos, ¿no? Y luego le hacen unos huequitos y por ahí meten unos tubitos con unas pinzas y se encargan de hacer las operaciones los médicos laparoscopistas. Entonces, miren, mediante esta técnica llamada la laparoscopía se puede retirar órganos, hacer exéresis o hacer ectomías. Por ejemplo, se puede retirar este ovario, esa trompa de repente que tienen algún tumor, se retira vesícula biliares inflamada, se retira apéndices, se retira un montón de cosas, ¿no? Y a veces sirve para poder simplemente explorar, para observar por dentro cómo están los órganos, si hay alguna inflamación, alguna hemorragia o algo por el estilo. Ese procedimiento, por eso le pusieron justamente laparoscopía. Les cuento, a ver, una historia. Una señorita de aproximadamente 16 años entra a la emergencia con un dolor en la fosa ilíaca derecha urgente. Un dolor que había presentado en las últimas horas, ¿no? Se pensaron que era apendicitis. Le hicieron las pruebas, exámenes de sangre, todo, no tenían ningún indicio de una infección, ni fiebre, nada, ningún indicio. Pero siempre la sospecha por el dolor ubicado acá. Esta zona es llamada la fosa ilíaca derecha. En observación pasaron las horas y empezó a bajar su presión. ¿Ya? Entonces le hicieron una ecografía y vieron que tenía probablemente algo parecido como un bultito, un quiste en el ovario, que de repente será la causa, ¿no? Entonces entraron, dijeron, ¿saben qué? Para salir de dudas, vamos a entrar a observar el abdomen mejor. Vamos a entrar a observar, a ver qué pasa ahí. Y los médicos entraron a hacer esta intervención llamada laparoscopía exploratoria. Será apéndice, será apendicitis, será un tumor de ovario, un quiste, no se sabe. Vamos a entrar a revisar. Y si entraron ahí, eso se llama laparoscopía exploratoria. En esa laparoscopía exploratoria encontraron, es un quiste que está con un pedúnculo, vamos a sacarlo. Entonces le empiezan a sacar con las pinzas, todo, ya lo están por sacar y se desprende y se cae y se pierde por ahí por los intestinos. ¿Dónde estará? Si no lo rescatan a tiempo, origina una inflamación severa que puede originar una peritonitis. Se perdió dentro de ese quiste que es como una bolsita de agua, y peor, una bolsita de agua cuando se pierde, si uno lo ves, es transparente. Lo buscaron con estas pinzas, con esta luz, todo, 1 hora y no 2 horas no lo encontraron. Entonces, urgente, señor anestesiólogo, continúe, más anestesia, controle bien, que no hay otra opción, tenemos que buscarlo sí o sí, tenemos que entrar a guerrear, a buscarlo, como sea. Saquen los aparatos de la laparoscopía y vamos a hacer la intervención clásica, tradicional. ¿Cuál creen que fue? Abrir el abdomen. Y de esa forma, de manera manual, con la mano, sacan los intestinos, sacan hasta donde pueden, de forma ligera, porque sacan con mucha fuerza, pueden generar un paro cardíaco. Y empiezan a revisar parte por parte, segmento de intestino, uno por uno. Profesor, ¿cómo se llama el procedimiento que hicieron? ¿Qué nombre le ponemos? De una laparoscopía pasaron a una laparotomía. Entonces, como ustedes jóvenes escuchan esta palabrita, laparotomía, ya son expertos. O sea, tomos, corte. Tomos es corte. Entonces, una laparotomía es un corte del abdomen. ¿Ven ahí o no? Entonces, lo que ustedes ven ahí es una imagen, lo que se hacía antes de la laparoscopía, que es un procedimiento relativamente nuevo, ¿no? Es un corte, laparotomía. Y obviamente queda una gran cicatriz, ¿no? Antes, cuando tenía alguien que se hace una operación del abdomen, antes quedaba una gran cicatriz, de esa manera, ¿no?
Y la recuperación también demoraba mucho, ¿no? Pero ahora con la laparoscopía, las cicatrices son mínimas y la persona, el paciente, se recupera en poco tiempo. Entonces hay que diferenciar, muchachos, laparoscopía con esto que se llama laparotomía. Laparotomía. Bien, continuamos. Este es facilito. Lápiz o Petra. Cuando veamos la letra P, ahí ahondaremos más los étimos con la letra P. Ahora vamos con la letra L. Vamos a respetar eso ya, con la letra L, porque si no, ya dejamos sin ejemplos para los étimos posteriores. Lápiz con S, piedra. Piedra. Y de ahí viene lápida, lapidario, lapislázuli y otros más. Profesor, ¿qué es una lápida? Sí he escuchado la lápida, ¿no? He escuchado la lápida. Mi abuelito falleció y escuché en mi casa que le van a colocar tal cosa en la lápida. Sí he escuchado, me suena. Bien, muchachos, lápida no es otra cosa que una piedra plana donde se hacen ciertas inscripciones en homenaje a alguien, por un recuerdo, encima de las tumbas. Pero no solamente encima de las tumbas, sino, por ejemplo, se han encontrado muchas lápidas de escritos en culturas o civilizaciones antiguas. Lapidario es un lugar, como ustedes observan, tipo museo, donde además de esculturas, prácticamente hay una colección de lápidas. Hay con nombre de repente de promociones, de visitantes. Ese es un lapidario, ¿no? Algunos autores dicen que el lapidario también es una especie de libro donde se recolectan, digamos, las propiedades místicas de las piedras. También se puede tomar así, por si acaso. Recuerden que a veces una palabra tiene muchos significados, ¿ah? Lapislázuli, azul. Profesor, un lápiz es un lápiz azul. A ver, un momento, que lápiz con S es piedra. Ya, eso es piedra, no es lápiz para escribir. Es piedra con S. Lapislázuli es una piedra azul. Lapislázuli es un tipo de gema preciosa usado para la fabricación ornamental, la fabricación de diferentes tipos de collares, etcétera, ¿no? Lapislázuli es una piedra azul, es una gema, es un tipo de gema especial de color azul. Y lápiz con S de ahí se deriva. A ver, recordemos, lápida, lapidario, lapislázuli, lápiz con S, Petra, dejémoslo hoja para después. Lápiz, de ahí se deriva lápiz con Z. ¿Por qué le pusieron lápiz con Z? Inicialmente escribían con una tinta. Ustedes han visto en las películas antiguas de repente, ¿no? Con su plumita, ¿no? Y una tinta, y usaban ese sangre para escribir. Pero después descubrieron en minas una piedra negra. Pensaban que era de plomo, pero era negra, pero rápidamente se partía. Una piedra negra que lo usaron para marcar primero los animales, luego para escribir, ¿ya? Luego lo forraban, a veces con lana o con cualquier otro tipo de material, para que se pueda, digamos, pueda resistir, y le empezaban a escribir. Y como descubrieron ese material negro llamado grafito, esa piedra negra, es una piedra negra. Profesor, ¿qué es el grafito? El grafito es una piedra negra, como el carbón. Justamente el grafito es una forma de carbón. Entonces, como descubrieron que ese grafito es una piedra negra, que luego, digamos, sirvió años posteriores para fabricarlo, eso fue un lápiz muy antiguo, ¿no? Y los lápices modernos siguen usando ese grafito. Entonces, por eso a ese, digamos, pequeño invento para escribir le pusieron lápiz con Z, lápiz. Pero viene de lápiz con S, que significa piedra. ¿Y por qué? Porque ese tubito, un plomito dentro del lápiz que sirve para escribir, deriva de una piedra. Y esa piedra se llama grafito. Y el grafito es una forma de carbón. Bien. Continuamos, muchachos, continuamos. Lapsus. ¿Quién no ha escuchado una vez, no? Fue un lapsus. Regresamos después de un lapso. No, después de un lapso de tiempo. Lapsus, muchachos, tiene dos acepciones que parecen ser inclusive un poco distantes, ¿no? Dos acepciones. Lapsus puede significar tiempo, un espacio, tiempo, un intervalo de tiempo, o lapsus también puede significar una caída o un error.
caída o error. Miren, tiempo, caída o error. Lapsus, tiempo o caída, error. Lapso, no se olviden, un espacio o intervalo de tiempo o también caída. Lapso es un error. Colapso es un error ya total o una caída. Caída también recuerdan esa, una caída total. Colapso. Prolapso, pro significa adelante, no se olviden. Prolapso, vamos a ver algunos casos, miren. A ver, revisemos. Esto es la anatomía femenina. Tenemos acá adelante la vejiga, más atrás el útero y más atrás el recto. El útero, recuerden jóvenes, se encuentra entre la vejiga y el recto. Este conducto es la vagina. Por acá se da la menstruación de la mujer. ¿Ya estamos? Entonces, a veces el útero, sobre todo en las personas de la tercera edad, como ya, digamos, los ligamentos que lo sostienen se debilitan, el útero se empieza a caer. ¿Ven o no? Se cae. Empieza a caer, a caer, a caer y sale por la vagina. ¿Ven acá o no? Se sale por la vagina el útero. ¿Cómo se ve, profesor? ¿Cómo lo veo? Mira, así se ve. Esta es la vagina, los labios mayores, los labios menores, el conducto vaginal o introito. Normal ves un tubo y al fondo está el útero. Pero las mujeres cuyo útero ya no está sostenido por los ligamentos porque pierden la fuerza, la resistencia, el útero se empieza a caer y sale, miren, y se ve el útero. La mujer siente un tubo que se está desplazando por la vagina, está saliendo. ¿Cómo le llaman, profesor, al desplazamiento de un órgano, a la caída de un órgano? La caída. Prolapso. Pro, hacia adelante. Acá mejor lo pongo ya. Lapso es lapso, caída. Caída. Pro significa, jóvenes, delante. Caída hacia adelante. Eso es un prolapso. Prolapso de útero, prolapso de vejiga, prolapso rectal también existe. El recto también se puede salir por el ano. Y se ve de una forma similar a esto, ¿no? Eso, jóvenes, es un prolapso. La solución del prolapso netamente es operación. Porque si un órgano se sale, tienen que cogerlo, regresarlo a su sitio, amarrarlo bien, por decirlo así, con hilos y sutura para evitar que se caiga. La intervención netamente es quirúrgica, es operación. El profesor dice, acabo de cometer un lapsus calami. Un lapsus calami. Profesor, ¿qué significa lapsus calami? No era lapsus brutus, no, muchachos, así no se llama. Lapsus calami es una locución en latín que significa lo siguiente. Lapsus es un error o caída. Me acabo de caer o acabo de cometer un error. Lapsus. Calami. Calami significa pluma. Una pluma de escribir. Lapsus calami. Calami es pluma de escribir. Acabo de cometer un error de pluma, etimológicamente, un error de pluma. Lapicero. Puedes usar pluma, lapicero, plumón, lápiz, lo que sea. Pero el error, ¿dónde está entonces, muchachos? El error está en escribir. Etimológicamente significa error de pluma. Pero ya si nosotros le damos forma, lapsus calami significará error al escribir. Ya en nuestro contexto actual, porque ya casi nadie escribe con pluma, ¿no? Error al escribir. Bien, continuamos, muchachos. Continuation. Laringe o gutur. Es desconocido, ¿eh? Laringe o gutur. Gutur, hemos visto gutural, una voz gutural que viene de la garganta, ¿no? Una voz gutural. Laringe con L. Laringe, muchachos, es el órgano fonador. A ver, les cuento un poco, ¿no? No es igual que faringe. La laringe con L, es un aparato acá, es un órgano, como un tubito, como un cilindro. Si tú colocas acá tus dedos, donde está la famosa manzana de Adán, y hablas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, se ve como si fuera con parlante, retumba así, hace como un eco. Ese aparatito que está delante es la laringe. La laringe. Eso, ¿no? Y más atrásito ya está la faringe y sigue para arriba la boca y hacia adelante. Pero a veces el verbal lo toman como si fuera uno solo, ¿no? Por ejemplo, la señorita se está tocando la laringe y más atrásito ahí nomás está pegado la faringe. Laringe. Laringitis, obviamente es una inflamación de la laringe. Laringitis. Cuando la laringe se inflama, la persona, acá se produce la voz, están las cuerdas vocales, la persona tiene disfonía, así le salen gallos. Eso es la laringitis. Si yo entro con una cámara por acá con un tubito y examino todas las cuerdas vocales, cómo se mueven, si hay inflamación, si hay nódulos, si hay edema, etc., ese procedimiento se llama la laringoscopía. Ya saben qué significa oscopía. Observar, pero desde el punto de vista de examinar, evaluar.
Eso es la laringoscopía. Laringotomía es un corte a nivel de la laringe. Laringotomía. Miren este aparatito. Le presento este aparatito muy usado en los casos de emergencias. Es el laringoscopio. Si laringoscopía significa examinar, entonces el laringoscopio, miren, tiene forma una L, es un aparato que sirve para examinar la laringe. Una persona, por ejemplo, que no pueda respirar, entonces necesitamos, digamos, como sea, meterle aire, pero no puede respirar, el aire no entra. De urgencia, mentón hacia arriba, viene el experto anestesiólogo o el médico de emergencia y usando un laringoscopio abre la laringe porque por ahí entra el aire para respirar y mete un tubito para poder respirar a través de una máquina o de forma manual. Ese entonces es el laringoscopio, un aparato que sirve para examinar la laringe y hacer diferentes procedimientos, ¿no? Laudare, jóvenes. ¿Qué significa laudare? Significa alabanza, loa. Y todo lo que ves acá son derivados, porque tiene sufijos flexibles. Laudatorio es todo lo que sea merecido alabar. Laudable, alabable, etcétera, ¿no? Son derivados que ya significan lo mismo, pero cambian en género, cambian en número. ¿Ya? Y van a haber un montón de palabras derivadas, ¿no? Legere, leer. ¿Ya? Legere, leer. Legible, algo que es leíble. Ilegible, algo que no es leíble. Por ejemplo, tenemos una letra totalmente ilegible, ¿no? Legis o lícito. Esta también ya, facilito, ley. Y todo lo que tú ves acá son palabras con sufijos derivados. O sea, no hay mucho que hablar acá, ¿no? Legislar, aplicar la ley. Legislativo o relativo a la ley. Legal, que está dentro del margen de la ley. Ilícito, fuera de la ley. Y significa en este caso contrario, ¿no? 12. Lepis. Lepis o lepido. Lepis, muchachos, lepis es escama. Lepis es escama. Profesor, ¿qué es una escama? Una escama, jóvenes, es una formación dérmica porque se forma en la piel, como las plumas, las uñas son formaciones dérmicas, que tiene forma puntiaguda y es delgada y cortante. ¿Quién ha visto las escamas de los peces, las escamas de los reptiles? Delgada y cortante. Esa es una escama. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, existen, muchachos, animalitos, insectos, voladores, que tienen alas en forma de escamas. Esto se parece a una escama, ¿ven o no? Se parece a una escama. También se parece a una escama. Se parece a una escama, profesor. Se parece a una escama. Por eso los anatomistas le pusieron lepidópteros. Lepidópteros. Vamos acá escribiendo, porque de repente para muchos de ustedes es un étimo nuevo, ¿no? Y es bueno recordarlo. Lépido o lepis, muchachos jóvenes del presente y del futuro, significa escama. Tero, te facilito, ¿no? Tero significa, muchachos, ala. Alas que parecen escamas. Lepidópteros, alas que parecen escamas. Bien, continuamos. Profesor, ¿y qué será lepidófilo? Yo sé que jóvenes con ustedes encuentran el étimo filo, entra en un conflicto emocional, ¿no? No saben si filo es afinidad, si filo es delgado, si filo es hijo o si filo es hoja. Esa es una discusión siempre interesante, ¿no? Depende del contexto, ¿no? El lepidófilo no va a ser, por ejemplo, amante de las escamas, a menos que sea un coleccionador de escamas, ¿no? Pero en este caso filo significa hoja. Entonces, lo que queda acá es simplemente la experiencia, ¿no? Lo que queda acá es revisar los étimos y ya te queda como experiencia para que puedas saber su significado. Entonces, muchachos, miren, lepidófilo, filo es hoja. Es aquella planta cuyas hojas, es aquella planta cuyas hojas son puntiagudas, ¿ves o no? Como una escama. Son puntiagudas como una escama. Lepidófilo. Hojas en forma de escama. Hojas en forma de escama. No olvidar, muchachos, no olvidar. Seguimos. Este es facilito, ¿ah? Lepto. Lepto, muchachos, es delgado, fino. Lepto es delgado. Vamos a ver unos ejemplos importantes, miren. Leptosómico. ¿Sí he escuchado, profesor?
leptosómico en psicología, lo he escuchado, facilito, jóvenes. Lepto es delgado, sómico me parece conocido. Sómico viene de soma. ¿Y soma qué es, profesor? Soma es cuerpo. Entonces, leptosómico es aquel individuo que tiene cuerpo delgado, como un fideíto, flaco, cansado y sin ilusiones. Eso es ser leptosómico, no se olviden. Eso, muchachos, es ser leptosómico. Ya, no olvidar. Existen algunos gusanitos que son parásitos, ya, que cuando están formándose en etapa de larva, miren, se observa que la parte cefálica, esta es la parte cefálica, la parte de la cabeza, es delgada. Miren, ¿eh? La parte cefálica es delgada. Eso no se nota delgada, ¿no? Por eso le pusieron los leptocéfalos. Es un animal leptocéfalo. Lepto, delgado, céfalo, cabeza, cabeza delgada. O sea, si mi cabeza fuera así aplanada, delgada, sería también yo leptocéfalo, ¿no? Ahora, miren, existe una bacteria, es una bacteria, para que vean lo interesante de la etimología, es para colocar nombres, ¿ya? Existe una bacteria que causa infecciones serias a los órganos, inclusive hasta la muerte. Esa bacteria es transmitida al consumir alimentos que han sido orinados por la rata. La rata en sus orinas, en sus excrementos, expulsa esa bacteria, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿no? se vio algunos brotes en Estados Unidos donde las personas tomaban cerveza en lata directamente sin lavar a la boca, y hacen las ratas en los almacenes. Esas latas están almacenadas ahí buen tiempo, para redundancia. Las ratas se pasean, orinan ahí, entonces no lo limpian bien. Ahí está esta bacteria pasa al organismo y origina problemas serios, ¿no? Al ver el microscopio esta bacteria, miren, se observó que era muy delgadita, finita, miren, muy fina, delgadita, como un hilo, ¿ves o no? Como un hilo. Así es esta bacteria, ¿no? Así es. Una espiroqueta. ¿Qué nombre le pusieron a esta bacteria, jóvenes? ¿Qué nombre creen que le pusieron? Le pusieron leptospira. Leptos es delgado y espira viene de espiral, porque es como un espiral delgado. Acá lo voy a notar mejor, ¿ya? Leptospira significa un espiral, como un resorte delgado. Tiene que haber escuchado sobre esta bacteria, ¿no? Y por eso que la enfermedad que origina la leptospira, una de ellas, Leptospira interrogans, que es la más conocida, la enfermedad se llama leptospirosis. Revisa, hay mucha información sobre leptospirosis. ¿Ya? Leptospirosis. Leptospira es una bacteria delgada. Leptos es delgado. Spira viene de espiral, tipo resorte. Continuamos, muchachos, continuamos. Hay muchas cosas interesantes que estamos aprendiendo, ¿ya? Hay cosas muy interesantes. Ahora viene un étimo. Este también implica una explicación. Letum. Letum significa muerte. Profesor, pero mortis con M. Mortis también no es muerte. También, jóvenes. Letum, muerte. Mortis es también muerte. Por ejemplo, ¿qué es letal? Sinónimo, mortal. Letalidad. La tasa que indica cuántos han muerto. Letífero, facilito. Fero o foros, que conduce, que lleva a la muerte. Letífero, que conduce. Foro o feros, mamífero, aurífero, que tiene o que conlleva a la muerte en este caso. ¿Quién ha escuchado hablar de arma letal? Es un arma letal. ¿Y por qué no dicen que es un arma mortal? Ese veneno de serpiente es muy letal. Ese veneno de esa rana es muy letal. Profesor, ¿es igual letal que mortal? ¿Es igual letalidad que mortalidad? El virus de la COVID en algunas regiones tiene mucha letalidad y en otras tiene poca letalidad. Profesor, ¿es igual letal que mortal? Miren, jóvenes, desde el punto de vista del verbal o del punto de vista, digamos, de la cultura general, letal, mortal es lo mismo, que causa la muerte, ¿o no? Letal causa la muerte, mortal causa la muerte, ¿no? Pero, sin embargo, hoy día vamos a aclarar que si nosotros vamos ya a estudiar las variables en la epidemiología, vamos a ver que letal o letalidad, le voy a explicar con un ejemplito mejor, ¿ya? Letal o letalidad no es igual que mortalidad. Vamos a poner acá cosas bonitas, ¿sabes? Miren, cultura general. Letal o letalidad
no es igual que mortalidad. Te voy a explicar con un ejemplito, una clasecita en unos 3 minutos para dejarme entender, ¿ya? Y con este ejemplito ya tú más o menos vas a comprender de qué trata el asunto, ¿ya? Te voy a contar, a ver, una pequeña historia. En un pueblito, miren, en un pueblito, ¿ya? En un pueblito hay 100 personas. ¿Ya? A ver, ¿cuánto, profesor? En este pueblito hay 100 personas. Muy bien. Ya, perfecto. Ya. Miren. A ver, un día viene una enfermedad. Un día viene una enfermedad. ¿Ya? Y de esa enfermedad ataca y, digamos, padecen. Vamos a poner una cantidad ahí, a ver. Ahí, esos son los enfermos, ¿ya? Entonces, entonces padecen la enfermedad. Vamos a poner una cantidad. 20 personas. Entonces, 20 personas de las 100 desarrollan la enfermedad. Son los enfermos, ¿ya? Concéntrate bien, muchachitos, que esto no es difícil, ¿ya? Son los enfermos. Los otros, los 80, no, por algún motivo, ¿no? Se cuidaron, tienen buenas defensas, etcétera, ¿no? Obviamente no está dibujado proporcional, es un aproximado. Ahí ya. Ya. Mira, atención, ¿ah? De esas 20 personas, mira, de esas 20 personas, 10 mueren. Estas mueren. 10 mueren. ¿Eso suele pasar o no? ¿O no suele pasar? O sea, ¿cómo así, profesor? Suele pasar de que los que mueren tienen que primero enfermarse, ¿no? Se enferman y algunos mueren y otros no mueren. ¿Estamos o no? Entonces, bien, del 100 total de personas, 20 se enferman. Ahora casi, 20 se enferman, de la enfermedad se enferman, y de esos 20, 10 mueren. ¿Ya? Perfecto. ¿Te comprendes este momento? Muy bien. Si no, me haces preguntas. Por acá, obviamente no, si no, más tarde. Ya. Muy bien. Espérense, creo que está un poco chuequito. Vamos a hacer un pequeño arreglito. Yo sé que esto no importa mucho, pero para poder hacerlo con mejor emoción. Ya. Profesor, en ese esquema quiero saber la mortalidad y la letalidad. Mira acá, no se me extraña. A ver, acá, la mortalidad. ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad? Mira, atención acá. ¿Saben cuánto es la mortalidad? A ver, ¿cuántos murieron? Muy bien, 10. 10. Mira acá. 10. 10 murieron. ¿Entre cuántos se dan? 10 murieron de un total de toda la población de 100 pobladores. De 100. O sea, entonces, profesor, la mortalidad 10 entre 100, un décimo equivale a 10%. Ese, muchachos, es la mortalidad. La mortalidad, entonces, se obtiene dividiendo el número de muertos entre el total de la población. Total de la población. Y si yo quiero saber la letalidad, por acá, ¿ya? Letalidad. La letalidad. Ah, ya esa es otra cosa, miren. La letalidad, ¿cuántos murieron? 10, muy bien, ya. Pero no del todo, sino ¿cuántos murieron de los que enfermaron? ¿Cuántos murieron de los que enfermaron? O sea, de los 20. De los 20, ¿cuántos murieron? 10. O sea, arriba el numerador es el mismo. ¿Cuántos muertos hay? Pero abajo cambia. Del total es mortalidad. Y acá 20 no es del total, sino de los enfermos. Entre todos los enfermos, ¿cuántos murieron? Y se va, esto sale un medio. ¿Y qué decimos? Un medio equivale a 50%. Y te das cuenta, no es lo mismo 50 que 10. Que vemos nosotros, a ver, un pequeño análisis, ¿ya? Vemos que esa enfermedad tiene una mortalidad del 10%. ¿Qué significa eso? Que 1 de cada 10 mueren personas. No es mucho, así se nos pide, no es mucho, su mortalidad no es.
no es tanto. Pero tiene una letalidad del 50%. Ya esto sí está preocupante, ¿eh? ¿Qué significa eso? Que la mitad de los que enferman mueren. De la mitad de los que padecen algo mueren. Una letalidad alta. A ver, entonces, vamos a interpretarlo acá. Letalidad y mortalidad no es lo mismo. Letalidad, y tampoco los alumnos dicen cuando les preguntan, profesor, este es más grave, este es menos grave. No es así. Te acabo de explicar con un ejemplo, a ver, para que lo veas mejor. Con un ejemplito. Te acabo de explicar como para que veas la diferencia. Mortalidad significa cuántos murieron del total entre sanos y enfermos. Mientras que letalidad significa cuántos murieron solamente entre los enfermos. Claro, voy a notar mejor. Ya mortalidad significa cuántas muertes hay, muertes del total. Pero letalidad significa cuántas muertes hay ya solamente entre los enfermos, las personas que han recibido esa condición. ¿Ya? Le doy un ejemplo más concreto. A ver, le doy otro ejemplo. A ver, el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas. Miren, por acá ahorita voy a colocar ya. No sé si alguna vez ustedes han escuchado, familiares, conocidos, el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, muchachos, no da síntomas. Es asintomático. ¿Y saben cuándo empieza a dar síntomas? Cuando está avanzado, en la última etapa. Cuando se descubre es demasiado tarde. A la persona le quedan pocas semanas o meses de vida. El cáncer de páncreas es uno de los cánceres más agresivos que hay, que no da síntomas y se descubre, dijimos, al final. Entonces, miren, voy a dar un ejemplo así, no es exacto, no tengo en este momento la estadística a la mano, ¿ya? De cada 10 personas que son diagnosticadas con cáncer de páncreas, se supone que entonces, si son diagnosticados, y te dije que se diagnostica tardíamente, es en la etapa final. De cada 10 personas diagnosticadas con cáncer de páncreas, 9 mueren. Profesor, ¿tanto? Sí. De cada 10 personas, miren, que son diagnosticadas con cáncer de páncreas, 9 mueren. De cada 10 personas, que son los enfermos, 9 mueren. De cada 10, 9 mueren. Dime, ¿cuál es su letalidad? ¿Cuál es su letalidad? Si tengo 10 personas con cáncer de páncreas, 9 mueren. 9 sobre 10, 90%. Su letalidad, entonces, muchachos, es alta. Alta letalidad. ¿Sí o no? Alta letalidad. Porque la letalidad se saca en una división de cuántos mueren dentro de los enfermos. O sea, casi todos mueren. Pero si vamos al ranking a nivel nacional, del 100% de la población mundial, de todos los peruanos, del 100%, pregunta, vas a la lista, ¿cuántos mueren con cáncer de páncreas? De todas las enfermedades que existe, todo el saco de personas sanas, ¿cuántos mueren con cáncer de páncreas? Un poquitito, no llegan ni al 1%, al 0 punto tanto por ciento. La gente muere principalmente de cáncer de mama, de cáncer de cuello uterino, de cáncer de próstata, de cáncer tal, de accidente de tránsito, de infartos, de coronavirus. O sea, hoy hay otros tipos de muerte. El cáncer de páncreas está abajo, al fondo. Poquitos mueren, pero de los poquitos que están con la enfermedad, casi todos mueren. Entonces, si nosotros queremos saber la mortalidad, tenemos que ver de todas las personas, de todos, ¿cuántos tienen cáncer de páncreas? ¿Cuántos murieron con cáncer de páncreas? El 0.02%, o sea, poquísimo. La mortalidad del cáncer de páncreas no es alta, sino es muy, pero muy baja. Significa que poco afecta a la población. Entonces, espero, muchachos, que con este ejemplo entonces se haya comprendido la diferencia entre letalidad y mortalidad. Un último ejemplo. A ver, un revólver, un balazo en la cabeza. El periódico dice, ¿no? Balazo letal, arma letal. ¿El revólver será un arma letal o será un arma mortal?
Bueno, obviamente lo que es letal es mortal, ¿no? Lo que es letal tiene que ser mortal. ¿Qué significa que el revólver sea un arma letal? Hace referencia a que de cada 10 disparos, de cada 10 disparos que doy en la cabeza, la verdad 10 mueren. Uno es así. ¿Quién sobrevive un disparo a la cabeza? De cada 10 disparos, ya 9 mueren. ¿Qué es eso? A ver, si vamos al registro en los periódicos, las personas en los últimos años que han recibido un disparo en la cabeza, ¿cuántas han muerto? El 99% probablemente, ¿no? En otras palabras, el disparo en la cabeza es muy, muy letal, ¿o no es así? Porque de todos los que recibieron, casi todos murieron. Pero si vamos al ranking de todo el Perú, ¿cuántas personas del 100% del total murieron con un disparo en la cabeza? Pues no serán pues, ni el 1%, ni el 0.1%. La mortalidad es baja. La letalidad es, muchachos, alta. Entonces espero que haya servido este pequeño resumen, que es una clasecita para diferenciar entre letalidad y mortalidad, que no es exactamente lo mismo, pero le decía, a veces en el verbal se toma como sinónimos relativos, ¿ya? Es bueno también saber eso, ¿no? Son sinónimos relativos. Bien, continuamos entonces, jóvenes, continuamos. Letus, alegría. Leticia es una mujer que irradia alegría. Alegre, carismática, letífico, todo lo que ven acá ustedes, letífico relativo a la alegría. Letificar significa alegrar. Todos los étimos derivados de letus tienen que ver con alegría. Leuco, o también cuando vimos con la letra albo. Leuco, muchachos, es blanco, y viene leucocito, leucorrea, leucoma. Albino es blanco. Alborada, albur, significa blanco o algo que estaba en la oscuridad y viene poco a poco y se vuelve blanco, sinónimo de amanecer. Esto lo hemos revisado en su momento con la letra A. Vamos a ver algunos ejemplos con leuco, que estamos con la letra L. Leuco. Las mujeres a veces sienten un líquido, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Revisan la toalla, no es menstruación. ¿Qué cosa es? Un líquido blanquecino. Se preocupan. Blanco, ¿qué será? ¿Tendré hongos? ¿Tendré una infección? ¿Qué será? Voy al ginecólogo. Primero, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre recibe ese digamos, signo? Cuando la mujer, ven acá, bueno, es blanco, por eso no se ve muy bien, ¿no? Saca secreción blanquecina por la vagina, o ustedes llaman por sus partes, ¿no? Muchachos, eso se llama leucorrea. Leuco es blanco. Ya no se olviden. Leuco es blanco. Blanco, leuco. Rea, ¿se acuerdan o no? Piorrea. Rea significa emanación, salida. Emanación o salida. Leucorrea es la salida de flujo blanquecino. ¿Y por qué color blanco? Porque hay muchos leucocitos. ¿Y qué son los leucocitos? Vamos a ver en un momento las células sanguíneas, los glóbulos blancos. ¿Qué será, profesor? Un leucoma. Hazme recordar, joven. Oma. Oma es masa o tumor. Lo hemos visto muchas veces, ¿ah? Masa o tumor. Entonces, joven, leucoma viene a ser una masa o un tumor blanquecino. Por lo común se observa, miren, los leucomas en la córnea, producto de una lesión. Una persona sufre una lesión o una infección y empieza a aparecer una mancha blanca. Y como el fondo es oscuro, se nota claramente, ¿no? Y eso se le llama, jóvenes, leucoma, ¿ya? A eso se le llama leucoma. Leucocito, facilito, ¿eh? Leucocito. Profesor, hágame recordar cito. ¿Qué significa cito? Cito, jovencito, es célula. Jovencito, si yo soy jovencito, ¿significará cito célula que soy la célula de un joven? No. En biología cito es célula, ¿ya? Pero en otros ámbitos no significa lo mismo. Leucocito significa leuco blanco, célula blanca. Recuerden, jóvenes, que en la sangre tenemos células rojas llamados eritrocitos. Erito significa rojo. Eritrocitos. Y células blancas o glóbulos blancos llamados los leucocitos. Blanco, células blancas, los leucocitos. Recuerden que los leucocitos se encargan de la defensa, de impedir que tengamos nosotros infecciones continuas. Eso hacen nuestros amigos los leucocitos. A ver, miren esta imagen. Tenemos una sangre normal. ¿Por qué, profesor, nuestra sangre es roja? ¿Por qué nuestra sangre es roja? Porque la célula más abundante, jóvenes, es el glóbulo rojo. Por algo justamente nuestra sangre es así, ¿no? Por ejemplo, los glóbulos rojos se encuentran en promedio más o menos
de 5 millones por cada milímetro cúbico de sangre. Por cada milímetro cúbico de sangre tenemos nosotros 5 millones de glóbulos rojos. Los glóbulos blancos son el tercer elemento forma, porque después de los glóbulos rojos siguen las plaquetas y después están los glóbulos blancos en cantidad. Es lo normal, ¿ya? Es lo normal. Miren, eritrocitos, que son los glóbulos rojos, neutrófilos, linfocitos, estos son los glóbulos blancos y las plaquetas. Bien, pero ¿qué pasa si yo saco un análisis de sangre a una persona, análisis de sangre? Estos son los glóbulos blancos, ¿ya? Y veo que en esa sangre hay un montón de glóbulos blancos, más de lo normal, cantidad. Tú dirías, no, mejor profesor, tengo más defensa. No, lo que pasa es que estos glóbulos blancos son deformes y no cumplen su función. Algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. La fábrica, ¿dónde es la fábrica? La médula ósea. Ahí hay un problema de mucha proliferación. La médula ósea roja está proliferando y está botando a la sangre cantidad de glóbulos blancos anormales, deformes. Cuando un tejido prolifera, eso es una neoplasia, un cáncer, ¿no? Entonces, ¿cómo hay un aumento de glóbulos blancos? La sangre ya ahora no es tan roja, sino, digamos, entre comillas, una sangre blanca. Al final se ve roja, pero se interpreta así, ¿no? Como hay muchos glóbulos blancos en la sangre, se llama eso leucemia. Emia es sangre, leu es blanco. Entonces, significa algo así como sangre blanca o sangre donde hay un aumento de los glóbulos blancos. ¿Y por qué? Una proliferación. Sinónimo, cáncer. Es un cáncer a la sangre, entonces, ¿no? Ya, cuando uno interpreta eso, lo ve como un cáncer a la sangre. ¿Ya? Leucemia. ¿Se lo has escuchado alguna vez de eso? ¿Se lo has escuchado? Léxico o léxico significa término, vocablo, palabra, decir también. Si vamos nosotros a usarlo como verbo, ¿no? Lexicología es la ciencia que estudia los términos, los vocablos, las palabras. Lexicografía es también el escribir correctamente las palabras. Dislexia, lexical relativo a palabras. Dislexia, tener en cuenta que lexis o léxico es decir, dislexia es la capacidad para poder decir las palabras. Dislexia, ¿ya? Para poder leer las palabras. O sea, leer, te tragas. Dislexia es la incapacidad de poder leer las palabras. Bien, seguimos con la letra L. Linfo o linfa. Profesor, ¿qué significa linfo o linfa? Es un líquido nutritivo. También puede significar agua. A ver, nosotros tenemos, muchachos, dos líquidos que nutren a las células. Dos líquidos que llevan nutrientes a las células y también recogen desechos. La sangre, que todos lo conocemos, que viaja por las arterias y por las venas. Y hay, jóvenes, otro líquido que viaja también por tubitos. Un líquido paralelo a la sangre. Profesor, ¿cómo se llama ese otro líquido paralelo a la sangre y también que viaja por todo el cuerpo? Se llama la linfa. Nosotros tenemos entonces dos líquidos, dos grupos de tubitos. ¿Ven acá o no? Estos que vean que estos tubitos no son los vasos sanguíneos, son los vasos linfáticos. La sangre que tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y la linfa que tiene líquido y solamente glóbulos blancos. No tiene glóbulos rojos ni plaquetas. Son dos líquidos que nutren, que llevan sustancias importantes a cada tejido, ¿no? Tejido linfoide es un tejido similar al linfático que trabaja en asociación con él. Miren, no sé, alguna vez de repente has visto que en el brazo o es común en la pierna, en el muslo, se ve en personas una zona inflamada, ¿ven o no? Una zona rojiza inflamada. Tú lo tocas acá, está quemando y hay cierto dolor. ¿Qué pasa, profesor? ¿Por qué está tan inflamada esa zona? Es que esa zona corresponde, miren como ustedes ven acá, al trayecto de los vasos linfáticos, miren. ¿De acá o no? Nosotros tenemos, así como hay arterias y venas, tenemos también unos tubitos más finitos llamados los vasos linfáticos, que cuando se inflama, se ven por fuera rojizos cuando se inflaman. Eso, muchachos, se llama linfangitis. Itis es inflamación. Linfo, linfa. Angio, vasos. Angiovasos. Itis, ya saben qué es ustedes, ¿no? Itis. Profesor, primero, ¿qué significa linfang? Todo eso en su conjunto significa, muchachos, vaso linfático. La inflamación de los vasos linfáticos se llama linfangitis. Profesor, no me quedó claro, hágame recordar qué son los vasos linfáticos. Son pequeños vasos que viajan en paralelo a los vasos sanguíneos, llevando y recogiendo, sobre todo en muchos órganos. A ver, en las extremidades
Estos vasos linfáticos recogen sobre todo el líquido que sobró. Pero hay en otros casos, por ejemplo en el intestino, los vasos linfáticos llevan nutrientes. Depende del lugar, la verdad, ¿no? En las extremidades sobre todo recogen. Es la linfangitis. Profesor, ¿y qué cosa es la linfadenitis? Mira acá. La linfadenitis, linfa, ya sabes que es un líquido transparente, ¿ya? Profesor, hágame recordar qué significa adeno. A ver, cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Adeno, si bien es cierto, significa glándula. Adeno es glándula. Pero también, por si acaso, no se olviden esto, adeno se usa para referirse a estas bolitas que están en la axila, en la región inguinal, en el cuello, detrás de la oreja, en muchas partes. Adeno no solamente significa glándula, también hace referencia a estas bolitas. Profesor, hágame recordar, como que yo sé, sí lo he visto, pero hágame recordar cómo se llama, cuál es su nombre. Jóvenes, se llaman los ganglios. Adeno también significa ganglio. Ganglio. Ganglio linfático. Ganglio linfático. ¿Por qué? Porque estos tubitos transportan linfa. Los ganglios linfáticos son lugares donde la linfa se detiene, se filtra, se purifica y se elimina de impurezas. Por ejemplo, supongamos, yo me hago un corte con un clavo oxidado lleno de bacterias. Entonces todas estas bacterias están acá y empiezan a subir. Empiezan a migrar ya sea por las venas o ya sea por los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos transportan las bacterias y todo se inflama, linfangitis. Pero acá, en ciertos tramos, hay unos bultitos en el codo, en la axila, hay unos bultitos que filtran la linfa. Son como unas comisarías donde los glóbulos blancos están en mayor cantidad e impiden que, en este caso, las bacterias pasen a nuestro cuerpo y se diseminen. Y ahí lo detienen y se arma una pelea entre bacterias y glóbulos blancos, por eso que se inflama, se hincha. Cuando tú ves acá hinchados esos ganglios es porque la bacteria quería seguir invadiendo, pero ahí se le hizo el pare. Esos son los ganglios linfáticos. Y la inflamación se llama linfadenitis. O cualquier infección a los ganglios linfáticos también se le llama adenopatía, no se olviden, adenopatías. Profesor, ¿qué es el linfedema? Escuchado. Edema, jóvenes, edema. Edema es inflamación. Perdón, inflamación, itis, inflamación. Edema es hinchazón. Hinchazón, lo hemos visto, ¿eh? Hinchazón, edema. Hinchazón que contiene linfa. Mira, pierna normal, esta pierna está hinchada. La linfa, dijimos, te cortas una infección, las bacterias suben, viajan por la linfa y acá en los ganglios se detiene. La linfa es un líquido que transporta en las extremidades el exceso de los líquidos que ha salido de la sangre. La linfa es un líquido que recoge el exceso de todos los líquidos que sobra y de regreso al cuerpo. Pero ¿qué pasa si esa linfa se obstruye? Esos tubitos se obstruyen. Todo queda acumulado, todo se acumula y se empieza a hinchar. Se empieza a edematizar. Ese edema, producido por obstrucción de los vasos linfáticos, se llama linfedema. Y profesor, ¿y quién obstruyó los vasos linfáticos? Es común en regiones tropicales, en el África, por ejemplo, en Centroamérica, unos gusanitos llamados filarias que son muy, muy delgaditos, que se meten por la planta del pie. Se meten, suben y obstruyen y origina que en la persona se hinche, ¿no? Eso se llama, le conocen también como la elefantiasis. Si gustas, mira en imágenes, googlea elefantiasis, se hincha bastante ese miembro inferior. Miren, y existen algunos animales que tienen una linfa que funciona como sangre. No es sangre, pero funciona como sangre. Por ejemplo, moluscos, artrópodos. Y esta linfa que funciona como sangre porque lleva nutrientes y recoge gases, lleva gases como nuestra sangre, oxígeno, ¿no? Y recoge gases, se le llama hemolinfa. Linfa que funciona como sangre. Bien, 19. Limno. Limno o lacus. Lacus lo hemos visto ya. Limno es similar, ¿no? Limno es lago, muchachos. Por ejemplo, la limnología, la ciencia que estudia lago, lagunas, charcos o agua estancada. ¿Ya? Pero recuerden que también hay un étimo derivado que es limo con M. Limo es lodo. Limo es un conjunto de partículas pequeñas que no se cohesionan bien y forman un lodo pantanoso. Eso es limo, no se olviden. Entonces, ¿qué será limícola?
Limícola, cola significa vivir. Vienen a ser animales que viven en el lodo, en las orillas generalmente de los lagos donde hay lodo, que es un barro precipitado. Lipo, muchachos, este facilito, ¿no? Lipo, adipo. Adipograsa, lipo es lo mismo, ¿no? Lipídico relacionado a las grasas. Liposoluble, por ejemplo, ¿no? Liposolubles son sustancias que se disuelven en grasas. Se disuelven en grasas. Las vitaminas, no se olviden una pequeña clasita, ¿ya? La vitamina A, D, E y K. Repita conmigo. A, D, E y K. Todo junto. ADIC. Todo junto. ADIC. Son vitaminas que se disuelven en grasas. Son vitaminas liposolubles. Por lo tanto, lo encuentras en alimentos grasosos. Aceites, por ejemplo, mantequilla, etcétera, ¿no? Las vitaminas ADIC son vitaminas que son grasosas, se disuelven en grasa, por lo tanto su absorción aumenta con una comida rica en grasas. Eso se llama, muchachos, ser liposoluble. Liposucción, succión, aspirar, ¿no? Quieres moldear tu cuerpo, abdomen, glúteos, aplica la liposucción. Lipograsa, succión, ya saben qué es succión. Vamos con la 21, lisis. Lisis es descomponer, cortar, partir en dos. Lisis, disolver, como diría Fujimori, disolver, eso es lisis. Miren, catálisis, en este caso catálisis, profesor, cata significa hacia abajo, yo recuerdo que significa hacia abajo cata y ana hacia arriba, cierto, muchachos, pero si vemos la etimología, cata, ¿saben también qué significa? Significa todo, por completo, otro significado, ¿eh? Cata significa también por completo. Entonces, ¿qué significa catálisis? Lisis, disolver por completo. Catálisis es una reacción donde los sustratos se disuelven por completo gracias a un catalizador. Las enzimas hacen catálisis porque degradan por completo, ¿ya? Bueno, su origen etimológico, la verdad, en catálisis no define muy bien la definición, digamos, semántica actual. Vamos a ver algunos ejemplos con lisis. Por ejemplo, el sodio y el cloro negativo, sodio positivo, están juntos formando una sal, pero viene el agua lo separa, miren, el sodio por un lado y el cloro por otro lado. El agua lo rodea, lo separa, lo disuelve, lisis. ¿Cómo se llama, profesor? La disolución realizada por el agua, hidrólisis. Cuando el agua se mete a la unión de dos moléculas, miren el agua, resbalosa es, el agua se mete a la unión de dos moléculas y lo separa, ya más o menos si se parece a alguien que tú conoces, no es coincidencia, el agua se mete a una unión y lo separa. La separación es lisis. Y si hace eso el agua, será entonces hidrólisis. Hidrólisis. Es un término muy usado en la química, ¿no? Si quien separa en la electricidad, por ejemplo, en este tipo de procedimiento, la electricidad es la que jala los cationes por un lado, los aniones por otro lado y los separó. Se llamará entonces electrólisis, lisis, separación por la electricidad. Los glóbulos rojos se hinchan y explotan. Hemólisis. Hemo, sangre, célula sanguínea, lisis. Los glóbulos rojos, cuando se les somete a un medio hipotónico, se hinchan y estallan. Eso, muchachos, es hemólisis. Literia, letra. De ahí justamente viene la palabra literal. Letra, literal. Literalidad, literato. Todos son, si ustedes observan, derivados que tienen sufijos justamente derivativos, ¿no? Literal significa entonces letra. Literal significa entonces que tiene que ver con la letra literal. Entonces, jóvenes, es momento de hacer una aclaración. Una cosa es decir lenguaje literal y otra cosa es decir lenguaje figurado. Lenguaje literal significa entonces, muchachos, al pie de la letra, así como decía la maestra, ¿no? Al pie de la letra. Ese es el lenguaje literal, al pie de la letra. Y lenguaje figurado no es al pie de la letra. A ver, voy a aclarar eso porque muchas personas usan de forma incorrecta en el común diario, y ustedes van a ver con ejemplos, ¿ya? Usan de forma incorrecta el lenguaje literal y el lenguaje figurado. A ver, si yo hablo algo que se debe interpretar al pie de la letra, lo que dice ese lenguaje se llama lenguaje literal. Pero si yo hablo con un lenguaje donde no debe interpretarse tal cual como lo dice, sino necesita una interpretación diferente, su significado es distinto, y uso, por ejemplo, acá refranes, uso a veces metáforas, uso figuras literarias,
es un lenguaje figurado. Ya estamos, a ver, profesor, lo entendí. Mira, todo lo que uno dice, lo que habla, lo hace en lenguaje literal. ¿O no es así? Por ejemplo, digo, mañana tengo 2 cursos. Ah, eso qué aburrido. Eso, tiene 2 cursos, efectivamente, y le va a ser aburrido. Entonces, o por ejemplo, digo, no, tengo que ir a pagar al banco. Y voy al banco y dice, wow, es una cola enorme. Todo lo que uno dice literal. O sea, lo que uno dice en el lenguaje común y corriente es un lenguaje literal, porque significa lo que uno dice, ¿no? Mamá, tengo hambre. Es porque tiene hambre. ¿O no es así? Apaga la luz que en realidad me cansan los ojos. Es porque la luz le cansa los ojos. O sea, mejor dicho, eso es lo común y corriente, lo que hablamos, ¿no? Pero sin embargo, a veces usamos un lenguaje figurado. Un lenguaje que no significa exactamente lo que dice, sino hay que interpretarlo. ¿Ya? Bien. Y ustedes estudian esto en la literatura, ¿no? Cuando dicen tus cabellos dorados, tus cabellos de oro. O sea, el cabello no es de oro, ¿no? Interpretación. Ah, se refería a que es cabello rubio. Ah, ya, está usando el lenguaje figurado. ¿Ah? Me encanta tu cabello de oro. Se refería al cabello rubio. Ah, ya. Entonces hay que interpretar todavía esto, ¿no? ¿Por qué le digo, muchachos, esto? Porque la gente, acá lo voy a escribir mejor, carajo, porque a veces me molesta también esto. Acá lo escribí así. La gente usa de forma indiscriminada la palabra literal. Y yo les pregunto entonces, ¿cuándo debo usar en mi conversación la palabra literal? ¿Cuándo debo usar en mi conversación la palabra literal? A ver, les explico. Lo he escuchado varias veces, ¿ah? Oye, te estuve esperando 2 horas, literal. A ver un momento, ¿no? ¿Cómo? Te estuve esperando 2 horas, literal. A ver un momento. ¿Te estuve esperando 2 horas? ¿Has estado 2 horas? Sí, 2 horas he estado. Entonces ya no es literal. O sea, está de más decir literal. Porque es algo que significa lo que dice, ¿no? Si está esperando 2 horas, entonces simplemente decir, estaba esperando 2 horas, punto, ¿no? Si no, tendrías que decir literal a todo lo que hablas, y toda oración que digas debes acompañarlo con literal, y es una redundancia ociosa. Otro ejemplo, a ver, escuchaba por ahí, ¿no? Pucha, y la verdad, el profesor casi me jala, literal. ¿Quién dime que casi te jaló? Sí, casi me jaló. Entonces, ¿por qué carajo dice literal? Si lo que está diciendo es lo normal, significa lo que tú estás expresando. Entonces, hay un abuso de este literal que hemos visto, ¿no? ¿Cuándo debes usar literal? Ahora sí te digo, debes usar en tu conversación esta palabrita literal cuando lo que digas suele parecer algo metafórico, pero en el fondo no lo es. Cuando lo que tú dices, la gente puede decir, está diciendo una metáfora, está diciendo una figura literaria, pero no. En el momento, yo no estoy diciendo algo que realmente es, hágame caso. Ahí sí agrégale literal, porque la gente puede pensar que estás haciendo un lenguaje figurado, entonces para que no lo confundas, tienes que acotarle literal. Vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos. Por decir, tú estás en clase aburrido, pucha, quiero que acabe este profesor, ya no. Entonces tú sabes que hay un timbre, ¿no? Un timbre que hace que todos salgan a su casa, ¿no? Estamos o no, un timbre que hace que tú te vayas a tu casa, ¿no? Pero supongamos tú sales a la 1, ¿ya? A la 1 a tu casa, pero supongamos que son las 12 y estás aburrido, ¿no? Y quieres irte ya, ¿no? Pero el timbre falta 1 hora. Entonces llega tu mamá o tu papá a la academia y llega disfrazado de campana y toca la puerta. Sí, profesor, vengo a sacar a mi hijo porque ya quiere irse, ¿no? Y tú dices, gracias, papá, que me salvaste, ¿no? Y viene disfrazado de campana y te lleva así. Y tú le cuentas a tus amigos, muchachos, felizmente fui salvado por la campana. Entonces todos se van a imaginar, pues, que es una frase, digamos, figurada, una frase clásica que se usa, ¿no? Que el timbre. No, fui salvado por la campana literal. Tú le dices, ¿no? O sea, le aclaras que en realidad una campana fue y te salvó. Es literal. Ahí aclara, ¿no? No, literal. Salvado por una campana. Créanme, mejor dicho. En otras palabras, literal significa, créanme, es así. No estoy hablando de manera figurada. Ahí usa literal.
Ahí usa literal. Otro caso. A ver, dice, terminé con mi ex porque me dejó el corazón roto. A ver, ¿qué dicen ustedes? Terminé con mi ex porque me dejó el corazón roto. A ver, si tú escuchas eso, no te vas a imaginar que su ex le cortó el corazón con un cuchillo, ¿no? Entonces, cuando alguien dice eso, está hablando con un lenguaje figurado, ¿no? Ya, sí, bueno, era una tóxica, pues tenés que dejarla, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿No? Tú le dices, no, sí, me dejó el corazón roto, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien, y yo vi un caso, ¿no? En El Porvenir, una señorita tóxica le metió un palo de anticucho, así, un palo de anticucho en el tórax y le cortó el corazón. Entró a emergencia hospital regional, una lesión en el ventrículo derecho, le cortó el corazón. Esa persona dirá, terminé con mi ex porque me dejó el corazón roto. Y tú lo escuchas y dices, bueno, sí, son las mujeres. No, sí, créame, me dejó el corazón roto. Sí, me dejó con el corazón roto literal. Ya, entonces no está hablando ni en metáfora, ni está hablando, digamos, en frases célebres, sino es realidad, que en serio te dejó el corazón. Sí, mira acá, abres una cicatriz. ¿Te das cuenta, muchacho? Ahí se debe acotar la palabra literal. En otras palabras, literal para decir créeme que no estoy bromeando. Para decir créeme que no estoy bromeando, que no estoy hablando en lenguaje figurado. Otro ejemplo. Un amigo que estudiaba en Bellas Artes tenía que presentar su trabajo final, su escultura. ¿Y qué había hecho él? El mundo. Una esfera, el mundo con su relieve de los continentes. Se amaneció. Tenía que presentar el trabajo a las 7 de la mañana. 4 de la mañana estaba terminando, estaba de sueño. Y lo puso que seque arriba en su armario. Ese mapa mundo, no es un mapa, sino una esfera, ¿no? Una escultura del mundo. Y estaba medio de sueño, lo dejó, se resbaló, se cayó, se rompió. Era su nota de trabajo final. Con eso aprobaba o desaprobaba. Y cuando él me contó, me dijo, pucha, Frank, estaba haciendo mi escultura y la verdad se malogró todo al final. Se me vino el mundo encima. Esa frasita, se me vino el mundo encima, uno la escucha, no significa, pues, o sea, ya se le vino la desgracia, ¿no? No, me dice, no, se me vino el mundo encima literal. ¿Por qué? Porque él estaba esculpiendo un mundo y el mundo se le vino encima, se rompió. O sea, coincidió, la frase célebre coincidió con el hecho. Entonces se me vino el mundo encima literal. Último ejemplo. Cuando hubo la época del fenómeno del Niño en el 2017, había lluvias, huaicos, todo, ¿no? Las autoridades no se ponían de acuerdo. Entonces sale en el periódico, este titular dice, ¿no? Las autoridades se reunirán. Las autoridades empezaban a criticarse. El gobernador regional echaba la culpa al alcalde, el alcalde gobernador, el alcalde que es el de defensa civil. Entre ellos se peleaban, discutían. No sabían cómo controlar la lluvia, los huaicos. Y entonces salió el periódico y decía esta noticia, ¿no? Las autoridades se reunirán después que se calmen las aguas. Hacía referencia, o sea, se refiere a las aguas no, se refiere a que las aguas no estaban calmadas porque estaban en discusión. Literal, se le ve literal. Y así. Entonces, ahora, muchachos, no usen la palabra literal de forma innecesaria. Miren, dice, espero que te guste, me costó un ojo de la cara. Literal. Significa que vendió su ojo. O de repente, el conseguir ese trabajo implicó un accidente que perdió su ojo. Entonces, si él dice solo esta frase, se supone que no es real, no es un lenguaje figurado. Pero si la aclara al final, literal, significa que sí es cierto, hay que preocuparnos, ¿no? O cuando dicen, por ejemplo, muero por ti, literal, significa que sí va a morir por ti. Cuidado entonces, Continuamos. Litis. Litis es pleito. Litigio. Voy a litigar, voy a pelear en el juzgado, ¿no? Litigio, pleito, donde hay un demandante y alguien que es el demandado, ¿no? Litigante es el que va a pelear, el abogado que va a pelear. Litos o petro, piedra. Litos, le hemos visto también en su momento, litos, piedra. Por ejemplo, monolito es una escultura de una sola piedra. Mono, uno. Lito, piedra, una sola piedra. Litólisis. Acá se juntan dos que acabamos de ver.
Lito, piedra, y lisis significa disolución. ¿Qué es, profesor? Litólisis. Disolver una piedra. ¿Ves acá? La vejiga tiene una gran piedra. Eso se llama cálculo. Antiguamente, miren cómo hacían la litólisis. Metían un instrumento que la piedra lo chancaban, lo disolvían dentro de la vejiga y luego la persona botaba pedacitos muy dolorosos. Eso se llama, muchachos, litólisis. Lito es piedra, por ello que la capa terrestre más dura que hay, donde hay precipitación de minerales, se llama la litosfera. Y por debajo está la astenosfera. Profesor, ¿qué significa asteno? Acuérdense, muchachos, que asteno es debilidad. Débil. Asteno. Astenosfera, entonces, ¿qué significará? Que mientras que la litosfera es dura, esta es un poco más flexible, no tan dura. Por eso acá en la astenosfera se mueven las placas. Ahí es donde se ve el movimiento de las placas tectónicas. Hay dos tipos de locus. Locus hablar y locus lugar. Locus de hablar, locuaz, aquel que habla mucho. Locuacidad, la capacidad de hablar mucho. Locutorio, un lugar, por ejemplo, donde las monjas se entrevistaban con los visitantes. Un lugar especial donde solamente había una maderita y huequitos para hablar. Lugar donde vas también a hablar con los reos, con un familiar también, ¿no? ¿Has visto? Esos son locutorios, digamos, originales. Y ya luego vino este derivado que son las cabinas para comunicarte con algún pariente, ¿no? Y hay locus de lugar, localidad, lugar donde vives. Profesor, ¿qué significa locomoción? Motión, hemos visto, motión o motor. ¿Qué significa? Movimiento. ¿Qué significa locomoción? Moverse de lugar, movimiento del lugar. Cada lugar, te mueves a otro lugar. Movimiento del lugar. Locus, recuerden, es también lugar. Además de hablar, lugar. ¿Qué significa dislocar? Dis es alteración, no se olviden. Dis es, muchachos, alteración de lugar. Sinónimo, zafar del lugar. ¿Ya? Dislocar. Miren, el hombro suele pasar. Estás en el micro así. Una frenada. Tu cuerpo se va para adelante y tu brazo se queda atrás. Y tu hombro se sale. ¿Eso cómo se llama, profesor? Dislocación de hombro. Dislocación. Se sale del lugar. Se altera el lugar. Generalmente significa salida del lugar. Sinónimo, profesor. Sinónimo de dislocación también, luxación. Luxación es cuando un hueso se sale de su articulación. Igual también significa dislocación. Ya no se olviden esos sinónimos, entonces, aclarar. Cuando se estudia, por ejemplo, la genética, el lugar que ocupa un gen, locus. ¿Recuerdan o no? ¿Cómo se llama el lugar que ocupa un gen alelo? Locus, lugar. Vamos con los últimos. Logos. Logos también tiene dos acepciones. Logos como razonamiento, razón, o también como verbo acción. Y de ahí viene, por ejemplo, lógica, logística. Profesor, ¿qué es la logística? Miren, la logística es el conjunto de procedimientos, ya, en una fábrica, en una empresa, que tiene como fin ordenar paso a paso las etapas para la elaboración y sobre todo la distribución de un resultado. Eso hace el experto en logística. Entonces, usa la razón para poder ordenar los procesos y verbo significa la acción. Pero también hay otros logos que es logia, que significa estudio, tratado, ciencia, palabra. La etimología, el logos es el estudio del significado verdadero original de las palabras. La edafología, logos el estudio de los suelos. La etología, logos el estudio del comportamiento. La psicología, el estudio del alma, la mente, etcétera, ¿no? Logos. Ludo, juego. Lo hemos visto muchas veces. Ludomanía viene a ser, pues, la obsesión enfermiza a los juegos, sobre todo juegos del azar. El ludópata es la persona que, pues, inclusive deja de comer, hasta roba dinero para irse a los juegos del azar. Esa es una enfermedad, la ludopatía. Lumi, luz. Existe una propiedad que se llama la bioluminescencia. Seres vivos que emiten luz, como las luciérnagas en el fondo del mar, como algas. ¿Ya? Luminosidad, lumbre. Y de ahí viene, por ejemplo, lumbrera. Lumbrera es algo que emite luz. Se toma también lumbrera como un personaje sabio que ilumina la mente y el cerebro de otras personas. Y lupus, muchachos, lupus significa lobo. Lupus es lobo. Lupofobia, fobia de los lobos. ¿Saben cuál es el nombre científico de los lobos? Canis lupus. Canis es el mismo género que los perros, ¿eh? Canis lupus. Y profesor, ¿qué cosa es la licantropía? Mínimo tiene que saber deducir, ¿eh? Viene de lupus, que es lobo, o licantro también. Lupus o licantro. No diga acá, licantro. Licantropía
Licantropía viene de licantro, que es lobo. Licantro acá, licantro. Acá hay una fusión de dos. Fusión de dos. Fusión de licantro. Ya, recuerden que a veces se suprime. Voy a hacerlo todo. Licantro más antro. ¿Ves o no? Recuerden que es licantro es lobo. ¿Y antro qué es? Humano. ¿O no es así? Humano. Licantropía, digamos, es el proceso mediante el cual una creencia, un misticismo, donde el humano se transforma en lobo. Licántropo sería entonces el hombre lobo. Licantropía son los cuentos, las creencias, los mitos, donde hablaba de la transformación del humano al lobo, el famoso hombre lobo o licántropo. Bien, muchachos, entonces hoy día hemos aprendido muchas cosas interesantes con respecto a la letra L y nos vemos en la siguiente sesión en donde continúa.